Hay algo que nadie te dice sobre envejecer. No es el dolor en las rodillas. No es mirarte al espejo y no reconocerte. No es ni siquiera la soledad, que esa ya la conocía de antes. Lo que nadie te dice es esto, que el día más difícil de tu vida no llega cuando pierdes a alguien. Llega cuando descubres que alguien que creías tuyo nunca lo fue del todo. Yo tenía 63 años cuando encontré el primer papel. Era un martes. Llovía de esa manera cansada que tiene la lluvia cuando ya no sabe por qué cae. Estaba buscando el recibo del gas, nada más. Un papel cualquiera en un cajón cualquiera. Pero lo que encontré no era el recibo del gas. Era un estado de cuenta. A mi nombre. Con movimientos que yo nunca había hecho. Me quedé de pie frente al cajón, con el papel en la mano, sin moverme. Afuera seguía lloviendo. Mi nombre es Elena. Bueno, así me llaman. El nombre completo es más largo, más pesado, como todo lo que cargo desde hace años. Enviudé a los 34. Mi hijo Rodrigo tenía 6 años. 6 años y una mirada seria que me rompía el corazón. Cada vez que me preguntaba dónde estaba su papá, le decía la verdad. Siempre le dije la verdad. Tu papá se fue, mi amor. Pero yo me quedo. Y me quedé. Me quedé trabajando doble turno en la empresa textil. Me quedé cosiendo vestidos ajenos los fines de semana para pagar sus útiles, su ropa, su dentista. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana cuando tenía fiebre, cuando tenía miedo, cuando tenía pesadillas. Me quedé siempre. Eso es lo que hacemos las madres. Nos quedamos. Y a veces, sin darnos cuenta que eso se convierte en costumbre para los que nos rodean. Nuestra presencia, nuestro sacrificio, nuestra disponibilidad. Se vuelve costumbre. Rodrigo creció bien. O eso creía yo. Era inteligente. Estudió administración con una beca que él mismo consiguió. Eso sí, lo reconozco. Se graduó. Encontró trabajo. Y un día llegó a casa con una mujer del brazo. Valeria. Cabello oscuro. Sonrisa rápida. Ojos que calculaban antes de que la boca hablara. No es que me cayera mal desde el principio. Es que había algo en ella que nunca terminaba de mostrarse del todo. Rodrigo la miraba como si fuera la primera vez que veía colores. Yo sonreí. Serví el café. Pregunté las preguntas de costumbre. Y guardé mis dudas en el mismo lugar donde guardaba todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. Se casaron 2 años después. Yo pagué la mitad del matrimonio. Mamá, es que nosotros todavía no tenemos bien asentados los ahorros. Así me lo dijo Rodrigo. Con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Pagué, claro que pagué. ¿Qué madre no lo haría? Los primeros años de su matrimonio los vi de lejos. Vivían en otro barrio. Yo en mi casa de siempre. La casa que compré con 20 años de trabajo y sacrificio. 3 habitaciones. Un jardín pequeño con una bugambilia que plantó mi madre antes de morir. Una cocina que huele a canela cuando llueve. No sé por qué. Siempre ha sido así. Mi casa, mi único patrimonio real. Las visitas de Rodrigo eran irregulares. A veces pasaban semanas sin que lo viera. Yo no reclamaba. Aprendí pronto que reclamar tiene un costo. Y ese costo siempre lo paga la madre. Pero cuando venían con hambre. No solo de comida, de todo. Mamá, ¿tienes el contacto del plomero ese que te arregló la tubería? Mamá, ¿nos puedes guardar estas cajas mientras encontramos espacio? Mamá, ¿tienes algo prestado para fin de mes? Te lo devolvemos el 15. El 15 nunca llegaba. O llegaba con otra petición encima. Yo daba, seguía dando. Porque eso es lo que había hecho siempre. Porque me decía que a mí misma que era normal. Que así son los hijos. Que algún día cambiaría. Pero hay algo que no quería ver. Que cuando llegaban, no preguntaban cómo estaba yo. Preguntaban qué había de comer, si había agua caliente, si el cuarto de huéspedes estaba libre. Eso no lo vi durante mucho tiempo. O sí lo vi. Pero preferí no verlo. Fue Rodrigo quien empezó a hablar del banco. Un domingo. Valeria estaba en la cocina sirviendo el jugo como si fuera su propia casa.
Rodrigo se sentó frente a mí con esa expresión seria que a veces ponía, y la misma del niño de 6 años preguntando por su papá. «Mamá», dijo, «tenemos que hablar de tus finanzas». Lo miré. «¿Mis finanzas?» «Es que nos preocupa. Ya no eres joven. Cualquier cosa puede pasar. Un accidente, una enfermedad. Y si no hay orden en tus cuentas...» Valeria asomó la cabeza desde la cocina. Asintió despacio, como quien apoya algo que ya ensayó. Sentí algo frío en el pecho. No supe nombrarlo en ese momento. «Yo manejo mis cuentas bien», dije. «Sí, mamá, pero hay cosas que se pueden optimizar». Rodrigo y yo hemos estado leyendo sobre administración de patrimonio familiar. Es muy común ahora. Los hijos ayudan a los padres con eso. Patrimonio familiar. ¿Qué palabras tan grandes para una casa con bugambilia y una cuenta de ahorros con lo justo? Ya veremos, dije. Cambié el tema. Serví más café y guardé esa conversación en el mismo cajón donde guardaba todas las cosas que no quería pensar. Pero esa noche no dormí bien. Empecé a prestar atención de otra manera. No con desconfianza, no todavía. Solo con los ojos más abiertos. Noté que Rodrigo preguntaba con frecuencia si había movido algo en el banco. Que Valeria, cuando venía, revisaba la alacena con una mirada de inventario. Que una vez encontré a Rodrigo revisando los cajones del escritorio de la sala. Y cuando lo vi, cerró el cajón demasiado rápido y dijo que buscaba una pluma. Noté que cada visita venía acompañada de una necesidad. Dinero para un médico. Dinero para el carro. Dinero para una deuda que no terminaba de explicarse. Y noté que yo siempre decía que sí. Porque decir que no me hacía sentir mala madre. Y llevar 40 años siendo buena madre es un hábito difícil de romper. Pero lo que no podía ignorar era lo que encontré ese martes de lluvia. Volví al estado de cuenta. Lo leí 3 veces. 4. Había movimientos que no reconocía. Transferencias a cuentas que no conocía. Retiros en fechas en que yo estaba segura, completamente segura, de no haber ido al banco. El monto total no era enorme, pero tampoco era pequeño. Era suficiente para hacerme temblar las manos. Me senté en la silla de la cocina. La misma silla donde había desayunado 30 años de mañanas. Donde había llorado la muerte de mi madre. Donde había ayudado a Rodrigo con sus tareas de primaria. Y me pregunté cuánto tiempo llevaba esto pasando. Esa pregunta fue peor que el papel, porque si había un papel, podía haber otro. Y si había otro, podía haber más. Y si había más, ¿cuánto de lo que creía que era mío ya no lo era? Guardé el estado de cuenta debajo de los manteles del cajón de la cocina. No en el escritorio, no donde alguien pudiera encontrarlo fácilmente. Lo envolví en un paño de cocina viejo. Y lo dejé ahí. Esa noche hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Cerré la puerta de mi cuarto con llave. Al día siguiente llamé al banco. No fui en persona todavía. Solo llamé. Pregunté por los movimientos de los últimos 18 meses. La señorita me los leyó con esa voz automática que tienen los empleados cuando repiten números todo el día. Anoté todo en una libreta pequeña, la libreta verde que usaba para las recetas de cocina. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama con la libreta en las manos. Los números eran claros. Alguien había estado usando mi cuenta. No una vez, no un error. Con regularidad, con un patrón. Iba a llorar. Sentí el llanto asomarse, caliente, urgente, pero lo empujé hacia adentro. Todavía no, me dije. Todavía no. Primero necesitaba saber más. Necesitaba estar segura, porque lo que estaba pensando era demasiado grande para equivocarse. Cerré la libreta. Y en la última página escribí una sola frase. ¿Desde cuándo? Esa pregunta iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mi propio hijo. El fin de semana siguiente vinieron a comer, como siempre, como si nada. Rodrigo llegó con una bolsa de pan dulce que sabía que a mí me gustaba. Valeria traía una planta pequeña en una maceta de barro.
Para el jardín, suegra. Para que acompañe a la bugambilia. Me dieron un beso en la mejilla. Se sentaron en la mesa. Hablaron del tráfico, del trabajo, de una serie que estaban viendo. Normales. Tranquilos. Como dos personas que no tienen nada que esconder. Yo serví la comida con las manos quietas. Eso fue lo más difícil. Mantener las manos quietas. Porque en mi cabeza seguían girando los números de la libreta verde. Las fechas. Los montos. El patrón que no podía ser coincidencia. ¿Estás bien, mamá? ¿Te ves cansada? Rodrigo me miraba desde el otro lado de la mesa. Con genuina preocupación, o eso parecía. Esa era la parte que más me confundía. Que a veces lo miraba y veía al niño que fui a buscar al colegio durante 12 años, y otras veces lo miraba y veía a un desconocido. «Dormí poco», dije. «Ya se me pasará». Valeria sirvió más agua en mi vaso sin que yo se lo pidiera. Un gesto amable. O un gesto ensayado. Ya no sabía distinguirlos. «Rodrigo me decía que deberías pensar en contratar a alguien que te ayude en la casa», dijo ella. «Una señora que venga unos días a la semana. A tu edad ya no deberías estar cargando con todo sola. A tu edad». 2 palabras. Tan suaves. Tan envenenadas. «Yo me manejo bien», respondí. «Claro, mamá, pero es que nos preocupamos». Rodrigo apoyó los codos en la mesa. «Y hablando de eso, ¿pudiste pensar en lo que te dijimos del banco? De organizarlo todo un poco mejor. Ahí estaba. La pregunta. Debajo de la visita, debajo del pan dulce y la planta, debajo de la preocupación fingida. Siempre había una pregunta debajo de todo. Todavía no he tenido tiempo», dije. «No es urgente», dijo Rodrigo. «Pero mientras más pronto mejor. Para todos, para todos». Eso dijo. Para todos. Seguimos comiendo. Hablamos de otras cosas. Se fueron a las 4 de la tarde con abrazos y besos y promesas de volver pronto. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un momento, de espaldas a la calle. Respiré. Y fui directo al cajón de los manteles. El estado de cuenta seguía ahí, envuelto en el paño de cocina. Lo saqué. Lo desdoblé. Y esta vez no lo leí con miedo. Lo leí con furia. Hay una diferencia entre sospechar y saber. La sospecha te paraliza. Te hace dudar de ti misma, de tu memoria, de tu juicio. Te hace preguntarte si no estarás exagerando, si no estarás viendo cosas donde no las hay, si no serás tú el problema. Pero el saber es otra cosa. El saber te mueve. Volví al banco el lunes por la mañana. En persona esta vez. Me arreglé como siempre. Ropa limpia, cabello recogido, cartera en el brazo. No quería parecer alterada. No quería que nadie me mirara con lástima. Pedí hablar con el gerente de cuentas. Una mujer joven, cabello corto, lentes de armazón rojo. Me escuchó con atención. Le expliqué que quería revisar los movimientos de los últimos 2 años, que había notado transacciones que no reconocía, que quería saber si mi cuenta tenía alguna firma adicional, algún poder notarial, alguna autorización que yo no recordara haber dado. La mujer tecleó en su computadora. Frunció levemente el ceño. «Señora, aquí aparece una autorización de consulta de saldo a nombre de...» Miró la pantalla. «¿Rodrigo? ¿Es su hijo?» El aire de la oficina se volvió pesado. «¿Solo consulta de saldo?», pregunté. «Sí, solo consulta. No tiene facultad para mover fondos». Respiré. «Pero no del todo. ¿Y los retiros? ¿Pueden rastrearse?» «Los retiros en ventanilla requieren identificación. Los de cajero automático. Y solo la tarjeta y el NIP». Me quedé callado un momento. «¿Yo tengo una tarjeta adicional emitida a esta cuenta?» Más teclas. Más silencio. «Sí, señora. Hay una tarjeta adicional emitida hace 3 años. A nombre suyo, pero con entregas registradas a una dirección diferente a la de su expediente». «Una dirección diferente». Le pedí la dirección. Era la de Rodrigo. Salí del banco con un papel impreso de los movimientos y con algo muy claro en la cabeza. Esto no había sido un error. No había sido un malentendido. Alguien había pedido una tarjeta adicional a mi nombre. Alguien la había recibido.
y alguien la había usado. Caminé hasta el parque que estaba a 2 cuadras. Me senté en una banca bajo un árbol. Una señora mayor paseaba a un perro pequeño. 2 niños corrían cerca de la fuente. La vida normal, siguiendo su curso. Y yo sentada ahí, sosteniendo un papel que me decía que mi propio hijo me había robado. No lloré en el parque. Lloré en casa, sola, con la puerta cerrada y la libreta verde sobre las rodillas. Lloré durante, tal vez, 20 minutos. Ese llanto feo, profundo, que viene del lugar donde uno guarda las cosas que no quiere que el mundo vea. El llanto de quien descubre que el amor que entregó fue recibido como una transacción. Pero luego me limpié la cara. Me fui al baño. Me miré al espejo. 63 años. El pelo gris que ya no teñía desde hacía 2. Las manos que habían cosido telas, lavado platos, firmado facturas, cargado bolsas del mercado durante décadas. Estas manos habían construido algo, y alguien lo estaba deshaciendo, poco a poco, creyendo que yo no me daría cuenta. Aquí fue donde tomé la primera decisión importante. No iba a llamar a Rodrigo. No todavía. No sin saber exactamente cuánto había pasado y por cuánto tiempo. Necesitaba más información antes de abrir la boca. Porque conocía a Tosa, mi hijo. Sabía cómo reaccionaría si lo confrontaba sin pruebas suficientes. Me diría que estaba confundida, que la memoria a veces falla a cierta edad, que él solo trataba de ayudarme. Y yo, sin pruebas en la mano, terminaría dudando de mí misma. No iba a permitir eso. Esa semana empecé a construir mi archivo. Usé una carpeta de cartón verde que tenía guardada desde cuando Rodrigo estaba en la secundaria. Una de esas carpetas de presillas metálicas que ya casi nadie usa. La limpié con un trapo. Le puse una etiqueta en blanco y empecé a meter papeles. El estado de cuenta del banco. El impreso de los movimientos. Una hoja donde anoté las fechas de cada retiro que no reconocía. Las veces que Rodrigo me había pedido dinero en los últimos 3 años, con fecha y monto. Todo lo que pude recordar. También anoté otras cosas que habían pasado y que en su momento no me parecieron importantes. La vez que Rodrigo me pidió, prestada, la escritura de la casa para un trámite que nunca me explicó bien. Me la devolvió 2 semanas después. O eso dijo. Yo la busqué después de ese recuerdo y tardé 40 minutos en encontrarla, metida entre unos libros del estante de la sala. ¿Por qué estaba ahí? Yo siempre la guardaba en el cajón del escritorio. La saqué. La revisé. A simple vista parecía igual, pero la guardé en la carpeta de cartón verde de todas formas. También encontré, en el cajón del teléfono, una tarjeta de presentación de un notario. No era un notario que yo conociera. No era ninguno con quien hubiera hecho trámites. La tarjeta tenía una fecha escrita a mano en el reverso. 17 meses atrás. ¿Qué había pasado 17 meses atrás? Revisé la libreta. 17 meses atrás había un retiro importante. El más grande de todos. Guardé la tarjeta en la carpeta. El miércoles de esa semana llamó Rodrigo. Voz normal. Tono casual. «Mamá, ¿cómo estás? Solo te llamo para ver cómo sigues». «Bien», dije. «Aquí, en casa. Oye, quería preguntarte. ¿Ya pensaste en lo del banco? Es que hay una persona que conoce Valeria, un asesor financiero, que podría reunirse contigo y explicarte cómo funciona todo eso, de organizar mejor el patrimonio. Sin costo, mamá. Es un favor. Un asesor financiero». «Un favor. Déjame pensarlo», dije. «Claro, sin prisa. Pero sería bueno que fuera pronto, porque este señor tiene la agenda muy ocupada y... Te dije que lo pienso». «Rodrigo». Silencio breve. «Está bien, mamá. Oye, ¿y la escritura de la casa? ¿La tienes a la mano? Es que el asesor puede necesitar verla para hacer un diagnóstico completo». Ahí estaba. Ahí estaba la razón real de la llamada. Sentí el frío otra vez. Ese frío en el pecho que ya empezaba a reconocer. «La escritura está guardada», dije. «Cuando necesite hacer algo con ella, yo me encargo». Otro silencio. «Más largo esta vez». «Está bien, mamá. Te quiero. Cuídate». Colgó.
Me quedé con el teléfono en la mano y me di cuenta de algo que antes no había notado. Rodrigo nunca llamaba solo para hablar. Nunca llamaba para preguntarme cómo me sentía, qué había soñado, si había ido al médico, si necesitaba algo. Siempre llamaba para pedir algo o para preparar el terreno para pedirlo. ¿Cuándo había empezado eso? ¿O había sido siempre así y yo simplemente no quería verlo? Fue mi vecina Consuelo quien me dio sin saberlo el primer empujón real. Consuelo tiene 71 años. Vive sola desde que murió su marido y tiene una lengua que no descansa. La quiero mucho por eso. Dice lo que piensa sin anestesia. Tomábamos café en su jardín cuando me dijo, sin que yo le hubiera contado nada: Elena, ¿tú sabes que el otro día vi a tu hijo salir de tu casa? La miré. ¿Cuándo? El jueves pasado. Como a las 11 de la mañana. Tú no estabas, ¿verdad? Porque tu carro no estaba. Él salió con una bolsa grande, de esas de tela azul. Y la muchacha, Valeria, se quedó adentro un rato más. Salió después, con algo bajo el brazo. No supe qué era. El jueves pasado yo había ido al médico. Una cita de rutina. Salí a las 9 y volví al mediodía. ¿Segura que era él? Pregunté. Elena, llevo 12 años viendo a tu hijo entrar y salir de esa casa. Lo conozco de lejos. Bebí mi café despacio. Esa noche revisé mi casa con otros ojos. Los cajones del escritorio, el ropero del cuarto de huéspedes, la caja de metal que guardaba documentos en el estante alto del closet. La caja estaba, pero cuando la abrí, faltaban cosas. Un seguro de vida antiguo, ya vencido, pero que tenía datos. Unas fotos de mi madre con documentos de su herencia y una libreta pequeña donde yo anotaba desde hacía años los datos de mis cuentas, los números de contacto del banco, las claves de acceso que usaba. Esa libreta había desaparecido. Me senté en el borde de la cama. Las claves. Si tenían las claves, podían acceder a todo. A la banca en línea, a los estados de cuenta, a cualquier trámite que pudiera hacerse de manera digital. Llamé al banco esa misma noche, al número de emergencias. Bloqueé la tarjeta adicional. Cambié el NIPE. Pedí que desactivaran el acceso en línea hasta que yo fuera en persona a registrar nuevas claves. La señorita del banco me preguntó si había sufrido un robo. Me quedé callada un segundo. Sí, dije al final. Algo así. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo. La bugambilia afuera golpeaba suave contra la ventana con el viento. Un sonido que me acompañaba desde niña. Pensé en Rodrigo a los 6 años preguntando por su papá. En sus primeros pasos. En el día que se graduó y me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá». ¿Cuánto de eso había sido verdad? ¿O había sido siempre un niño que aprendió que con las palabras correctas se podía tener lo que se quisiera? No quería creerlo. Todavía no quería creerlo del todo. Pero los papeles no mienten. Los números no mienten. Las fechas no mienten. Y una libreta no desaparece sola de una caja cerrada. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la cocina. Puse agua a hervir para un té. Y saqué la carpeta de cartón verde. La abrí sobre la mesa. Revisé cada papel, cada anotación, cada fecha. Y entonces vi algo que no había visto antes. En el estado de cuenta, entre los retiros, había una transferencia. No a una cuenta desconocida, a una cuenta que sí reconocía. Era la cuenta del departamento que Rodrigo y Valeria rentaban. Una transferencia grande. 3 meses de renta, quizás más, hecha desde mi cuenta, en una fecha en que yo lo recordaba perfectamente. Estaba en el hospital visitando a una amiga que acababa de operarse. Había estado fuera de casa todo el día. Lo recordaba porque había llovido tanto que mis zapatos llegaron mojados a casa. Fui a mi cuarto. Busqué en el cajón de la mesita de noche una foto que guardaba ahí. Una foto de ese día en el hospital. Mi amiga y yo, en la sala de recuperación, sonriendo. La foto tenía fecha en el reverso, escrita con el bolígrafo azul que siempre cargo. La fecha coincidía exactamente con la de la transferencia. Me senté en la cama con la foto en una mano
y el estado de cuenta en la otra. Ya no era una sospecha, era una prueba. Y mañana ibas a necesitar a alguien que supiera qué hacer con ella, porque yo sola, con mi carpeta de cartón verde y mi té frío en la cocina, ya había llegado hasta donde podía llegar. No era hora de pedir ayuda, pero antes de que pudiera decidir a quién llamar, mi teléfono vibró sobre la mesita. Era un mensaje de Rodrigo. A las 3:15 de la mañana. «Mamá, alguien del banco me avisó que bloqueaste la tarjeta. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Me quedé mirando la pantalla. Alguien del banco le había avisado. Eso significaba que tenía un contacto dentro y que sabía exactamente lo que yo acababa de hacer. No respondí el mensaje. Lo leí 3 veces. Lo dejé en visto y apagué la pantalla del teléfono. Me quedé sentada en la cama con el corazón golpeando más rápido de lo que me gustaba. Afuera el viento seguía moviendo la bugambilia. El mismo sonido de siempre. Pero esa noche sonaba diferente. Sonaba como advertencia. Rodrigo tenía un contacto en el banco. Eso cambiaba las cosas. Y significaba que no podía moverme libremente por las instituciones sin que él se enterara. Significaba que cada paso que yo diera dentro del sistema financiero podía ser monitoreado. Significaba que lo que creía que era mi territorio, mi dinero, mi cuenta, mi nombre, ya tenía ojos ajenos encima. Me levanté. Fui a la cocina. Tiré el té frío y no puse más agua. Me senté con la carpeta verde sobre la mesa y pensé con calma, o con lo que me quedaba de calmas a las 3:30 de la mañana. Necesitaba un abogado, no un conocido, no el marido de alguna amiga que había estudiado Derecho y llevaba casos de divorcios sencillos. Un abogado de verdad. Alguien que conociera los delitos patrimoniales. Alguien que no tuviera ninguna conexión con Rodrigo, ni con Valeria, ni con nadie que los conociera. Alguien completamente ajeno a mi círculo. Y necesitaba ir pronto, antes de que Rodrigo hiciera el siguiente movimiento. Porque ese mensaje a las 3 de la mañana no era una pregunta de hijo preocupado. Era una señal de que estaba alerta. El viernes por la mañana llamó 2 veces más. No contesté. Al mediodía llegó un mensaje de Valeria. «Suegra, Rodrigo está muy preocupado por usted. ¿Podemos pasar a verla hoy?» Respondí con 3 palabras. «Estoy bien, gracias». No abrí la puerta en todo el día. Consuelo me tocó a las 6 de la tarde con un recipiente de sopa. Me conoce bien. Sabe que cuando no salgo al jardín en todo el día, algo pasa. No preguntó nada. Solo me dio la sopa, me apretó la mano y se fue. La quiero por eso también. Esa noche comí sola en la cocina con la carpeta verde al lado. Revisé todo otra vez. Ordené los papeles por fecha. Deshice una lista de lo que tenía y una lista de lo que me faltaba saber. Faltaba saber si había más cuentas abiertas a mi nombre que yo no conociera. Faltaba saber si la escritura de la casa había sido alterada o usada como aval en algún crédito. Faltaba saber exactamente cuánto dinero había salido en total. Esas 3 cosas eran las que un abogado necesitaría para evaluar el tamaño real del problema. Escribí todo en una hoja limpia, con letra clara, ordenada, como cuando preparaba los informes en la empresa textil y quería que el supervisor no encontrara ningún error. Si iba a pedir ayuda, iba a llegar preparada. Encontré al abogado por un camino que no esperaba. En la sala de espera del consultorio médico, mientras esperaba para recoger unos resultados, la señora sentada a mi lado leía una revista. Hablamos de nada, como se habla con los desconocidos en las salas de espera, pero en algún momento ella mencionó que su hermana había tenido problemas con un hijo que manejaba sus cuentas sin permiso. Me volteé a mirarla. «¿Y qué hizo?», pregunté. «Fue con un abogado, especialista en ese tipo de cosas. Delitos contra el patrimonio familiar, creo que se llama». Me miró un momento. «¿Por qué? ¿Necesita uno?». No supe qué decir, así que dije la verdad. «Tal vez sí». Me dio el nombre escrito en una hoja de su agenda, con letra pequeña y apretada. El abogado se llamaba Germán Paredes.
Tenía oficina en el centro. Guardé el papel en la cartera, entre el recibo del médico y una estampita de la Virgen que cargo desde que mi madre me la dio. A veces la ayuda llega donde menos la esperas. Fui a ver al licenciado Paredes el martes siguiente. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro. 3er piso, sin elevador. Las paredes tenían ese color amarillo que tienen las oficinas que llevan muchos años siendo oficinas. Había libros en todos lados. Pilas de expedientes sobre el escritorio, sobre las sillas, sobre el suelo junto a la pared. Era un hombre de unos 55 años. Cabello canoso, lentes gruesos, manos grandes. Me miró cuando entré sin esa expresión de lástima que yo temía encontrar. Me miró como se mira a alguien que trae un problema que tiene solución. Eso me gustó. Le conté todo. Con orden, con fechas, con la carpeta verde sobre su escritorio. Habló poco mientras yo hablaba. Tomó notas. A veces pedía que repitiera una fecha o un monto, pero no me interrumpió. No hizo caras. No suspiró. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró. Señora Elena, dijo, lo que usted me describe tiene nombre legal. Varios, en realidad. El uso de tarjeta adicional sin consentimiento real es fraude. Las transferencias no autorizadas también. Y si la escritura de su casa fue usada como aval, sin su firma legal, eso puede ser falsificación de documentos. El aire se me fue un momento. ¿Falsificación? Necesito verificarlo. Usted me va a dar permiso de revisar el registro público de la propiedad. Si alguien usó esa escritura, hay un rastro. Los notarios dejan constancia de todo. Pensé en la tarjeta del notario desconocido que había encontrado en el cajón. La saqué de la carpeta y se la di. La miró. Anotó el nombre. Bien, dijo. Esto me ayuda. Luego me explicó lo que procedía. Primero, verificar el estado real de la propiedad. Segundo, y hacer un levantamiento completo de los movimientos bancarios de los últimos 3 años con una solicitud formal. Tercero, presentar una denuncia si los hechos lo ameritaban. ¿Y mi hijo?, pregunté. El licenciado Paredes me miró sin rodeos. Si los hechos son como usted los describe, su hijo cometió delitos. El parentesco no los cancela. Lo complica emocionalmente, sí, pero legalmente, no. Lo supe en ese momento. Lo supe de verdad, con todo el peso de las palabras. Esto ya no era una conversación familiar que podía resolverse con un café y un abrazo y una promesa de que no volvería a pasar. Esto era otra cosa. Salí de la oficina del licenciado Paredes con una lista de cosas que hacer y con algo que no esperaba sentir. Alivio. Un alivio extraño, incompleto, mezclado con dolor. Pero alivio al fin, porque alguien más sabía. Y porque ya no cargaba esto sola, porque había dicho en voz alta, frente a un testigo profesional, lo que había estado girando dentro de mi cabeza durante semanas. Caminé hacia la parada del autobús. Hacía viento. Me arreglé el cabello con la mano. Y fue en ese momento, parada en la esquina esperando el autobús, cuando sonó el teléfono. Rodrigo. Lo dejé sonar. Sonar y sonar hasta que paró. Luego llegó un mensaje. Mamá, necesito que hablemos. Es importante. Voy a pasar mañana. Escribí mi respuesta con cuidado. Mañana no puedo. Te aviso cuando tenga tiempo. Guardé el teléfono. El autobús llegó. Me subí. Me senté junto a la ventana. Vi pasar las calles, los mercados, los niños saliendo de la escuela, las señoras con bolsas del mandado. La vida normal de siempre. Y me di cuenta de que yo llevaba semanas viviendo en 2 mundos paralelos. Y el mundo de afuera, donde todo seguía igual, y el mundo de adentro, donde todo había cambiado. Rodrigo llegó de todas formas al día siguiente. No avisó la hora. Simplemente apareció a las 10 de la mañana tocando el timbre. Valeria no venía con él esta vez, solo él. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar de inmediato. Nos quedamos en el umbral. Lo miré. Estaba diferente, tenso. Tenía esa arruga entre las cejas que le salía cuando algo lo preocupaba de verdad. De niño la tenía cuando reprobaba un examen. Ahora la tenía por otras razones. «Mamá»,
dijo. ¿Qué está pasando? Nada. ¿Por qué? Bloqueaste la tarjeta. No contestas mis llamadas. Fuiste al banco y pediste un historial completo. Me miró fijo. Alguien te está metiendo ideas en la cabeza. Ahí estaba. Alguien te está metiendo ideas en la cabeza. Esa frase, la frase clásica, la que convierte la lucidez de una mujer mayor en su gestión, la que traslada el problema de quien actúa mal a quien lo descubre. Nadie me mete nada en la cabeza. Dije, tengo 63 años. Pienso sola. Mamá, yo solo quiero ayudarte con tus finanzas. No entiendo por qué lo conviertes en un problema. Entra, dije. Pasamos a la sala. Se sentó en el sillón de siempre. Yo me quedé de pie. No me senté. Eso fue deliberado. Quería estar de pie. Rodrigo, dije. ¿Tú pediste una tarjeta adicional a mi cuenta? Silencio. Breve pero suficiente. Mamá, eso fue con tu permiso. Tú me dijiste que si alguna vez necesitaba... No, nunca dije eso. Mamá, tú a veces no recuerdas bien. Rodrigo, lo dije con la voz que usaba cuando era niño y cruzaba un límite. Una voz baja, sin gritos, pero con un peso que él conocía bien. No vayas por ese camino. Me miró, y vi algo que no había visto antes en su cara. Miedo. No mucho, pero estaba ahí. La tarjeta se va a cancelar definitivamente. Dije, las claves del banco ya fueron cambiadas, y voy a revisar el estado de la escritura de esta casa. ¿La escritura? Su voz subió un tono. ¿Qué tiene que ver la escritura? Eso estoy averiguando. Se puso de pie. Caminó 2 pasos hacia la ventana, luego se volvió. Mamá, alguien te está llenando la cabeza de desconfianza. Esto no es sano. Yo soy tu hijo. Todo lo que he hecho ha sido pensando en ti, en tu bienestar, en que cuando tú ya no puedas manejar todo esto sola, yo manejo mi vida bien. Mamá, tienes 63 años. En algún momento vas a necesitar ayuda, y cuando necesite ayuda, la pido. Y elijo a quién se la pido. Silencio. Largo esta vez. Rodrigo me miró con una expresión que mezcló cosas que no supe nombrar todas. Frustración, enojo, algo parecido a la vergüenza. Y debajo de todo eso, como un color que se ve a través de la tela, algo que quizás era miedo de verdad. Estás cometiendo un error, dijo al final. ¿Puede ser? Respondí. Pero es mío. Se fue sin despedirse con beso. Cerró la puerta con más fuerza de lo necesario, pero sin azotarla. Como alguien que quiere demostrar que está enojado, pero todavía le preocupa el qué dirán. Me quedé sola en la sala. Me temblaban un poco las piernas. Lo noté cuando me senté por fin en el sillón, pero la voz no me había temblado. Eso era lo que importaba. Esa semana el licenciado Paredes me llamó con los primeros resultados. La escritura de la casa había sido presentada ante un notario 17 meses atrás, o sea, exactamente en la fecha de la tarjeta que había encontrado en el cajón. Había una solicitud de avalúo registrada, una consulta de gravamen. Alguien había estado explorando si podía poner la casa como garantía de un crédito. El trámite no se había completado. Algo lo había detenido. Tal vez los requisitos, tal vez el tiempo, tal vez el miedo a que yo me diera cuenta. Pero la intención había estado ahí. ¿Eso es delito?, pregunté. Depende de cómo se hizo el trámite y con qué documentos. Estoy investigando. Lo que sí puedo decirle con certeza es que alguien usó su propiedad sin su conocimiento explícito y documentado. Eso tiene consecuencias. Colgué el teléfono. Fui al jardín. Me senté en la banca de madera que estaba junto a la bugambilia. Puse la mano sobre la pared de la casa. La pintura un poco descascarada. El ladrillo abajo. Esta casa tenía 30 años de mi vida adentro. Cada grieta, cada rincón, cada mancha en el techo tenía una historia que yo conocía. Nadie iba a quitarme esto. Nadie. Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, escuché el portón. No era Rodrigo esta vez. Era Valeria. Sola. Sin avisar. Con esa sonrisa suya que llegaba siempre un segundo antes que el resto de su cara. «Suegra», dijo. «Necesitamos hablar. Usted y yo». Sin Rodrigo. La miré desde la banca del jardín.
No me levanté de inmediato. Me tomé un momento. Ese momento que una aprende a tomarse cuando ya no tiene prisa de complacer a nadie. Valeria estaba de pie junto al portón, vestida con ropa casual, bolso pequeño cruzado al pecho. Sin la planta esta vez, sin el pan dulce, sin los gestos de nuera amable que traía cuando venía con Rodrigo. Esta era otra Valeria, la real. O quizás, pasa, dije. Entramos a la cocina. No a la sala. La cocina es mi territorio, el lugar donde siempre me he sentido con más control. Puse agua a hervir sin preguntarle si quería té. Simplemente lo hice. Ella se sentó en la silla que siempre usaba Rodrigo. Noté eso. Lo noté y lo guardé. ¿Cómo está Rodrigo? Pregunté de espaldas a ella, viendo la estufa. Mal, dijo. Está muy alterado desde que usted fue al banco. Qué pena. Silenció. Suegra, yo vengo a hablar con honestidad. Me volteé a mirarla. Serví el agua en las tazas. Le acerqué una. Te escucho, dije. Valeria envolvió la taza con las 2 manos. La miró un momento antes de hablar. Rodrigo cometió errores, dijo. No voy a defenderlo en eso. Hubo cosas que no debieron hacerse sin consultarle a usted, pero todo se hizo pensando en el futuro de la familia. En tener algo estable, en... Valeria. La interrumpí suave pero directo. ¿Tú sabías lo de la tarjeta? Pausa. Yo sabía que él tenía acceso a la cuenta. ¿Y los retiros? Otra pausa. Más larga. Yo no preguntaba los detalles. Lo dije sin rodeos. Pero usabas el dinero. No respondió de inmediato. Bebió un poco del té. Miró hacia la ventana donde se veía la bugambilia. Rodrigo decía que usted no usaba ese dinero, que estaba ahí acumulándose sin ningún propósito, que algún día sería de él de todas formas. Esas palabras me golpearon diferente a todo lo demás. Que algún día sería de él de todas formas. Así pensaba mi hijo de lo que yo había construido con décadas de trabajo. Como una herencia anticipada, como algo que ya le pertenecía antes de que yo me fuera, como si yo ya fuera prescindible. ¿Y la casa? Pregunté. Valeria apretó la taza. Eso fue idea de Rodrigo solo. Yo no estuve de acuerdo. Hubo una discusión fuerte entre nosotros por eso. Por eso el trámite no se completó. La miré. No supe si creerle o no. Quizás era verdad. Quizás era la manera de Valeria de separarse del naufragio antes de que hundiera también su parte. Las personas inteligentes siempre saben cuándo bajarse del barco. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Levantó los ojos hacia mí. Porque no quiero que Rodrigo vaya preso. Ahí estaba la razón real. No había venido por mí. No había venido por honestidad. Había venido porque tenía miedo. Porque algo en el cambio de mi comportamiento, en el bloqueo de la tarjeta, en el silencio de los últimos días, le había dicho a Valeria que esto ya no era un problema familiar, que podía resolverse en una mesa con café. Y había venido a negociar. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Se fue con la taza de té a medias y con esa sonrisa que ahora me parecía más pequeña que antes, como si el gesto ya no le alcanzara para cubrir todo lo que intentaba ocultar. Cerré el portón. Volví a la cocina. Me senté en mi silla, la que está frente a la ventana, y me quedé quieta un momento. Valeria me había dado algo importante sin darse cuenta. Una confirmación. Ya no era solo papeles y números y fechas en una libreta verde. Ahora había una persona, de carne y hueso, sentada en mi cocina, diciéndome que sí había pasado, que sí había sido real. Llamé al licenciado Paredes. Le conté la visita. Cada palabra que recordaba. ¿Ella vino sola, sin abogado? Preguntó. Sola. Eso es importante. Lo que le dijo puede considerarse una declaración informal. No tiene valor legal por sí sola, pero confirma la dirección de los hechos. Hizo una pausa breve. Señora Elena, creo que es momento de hablar de la denuncia formal. Lo había sabido desde el principio, desde la noche de la libreta verde y el té frío. Pero escucharlo dicho así, en voz de otro, lo volvió completamente real. ¿Qué implica eso? Pregunté. Me explicó.
Una denuncia por fraude patrimonial y uso no autorizado de instrumentos bancarios, posiblemente también por intento de disposición irregular de bien inmueble. Los tiempos podían ser largos. Habría confrontaciones legales. Rodrigo tendría derecho a defenderse. Podría haber acuerdos o podría llegarse a juicio. ¿Y si él devuelve el dinero?, pregunté. Eso puede considerarse en la negociación, pero eso no cancela automáticamente el delito. Usted tiene que decidir hasta dónde quiere llegar. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuántas veces en la vida una mujer tiene que decidir eso? ¿Cuántas veces elegimos no llegar muy lejos para no incomodar a los demás? Para no quedar como la mala. Para seguir siendo la madre buena, la suegra comprensiva, la señora que no causa problemas. Pensé en los 30 años de doble turno en la empresa textil. Pensé en los vestidos cosidos de noche para pagar el dentista. Pensé en la escritura de esta casa que alguien llevó a un notario desconocido sin decirme nada. Voy a presentar la denuncia, dije. Pero antes de eso, tomé una decisión más. Iba a hablar con Rodrigo. No para darle una oportunidad de arreglar las cosas. Eso ya había pasado. Sino porque me lo debía a mí misma. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle lo que sabía. No por rabia, no para herirlo, sino porque 40 años de ser su madre me daban ese derecho, el derecho a que me mirara de frente. Lo llamé esa tarde. Necesito que vengas mañana. Solo tú, sin Valeria. Silencio al otro lado. ¿Para qué, mamá? Para hablar, como adultos. Llegó a las 11 de la mañana. Puntual, lo cual me dijo que estaba nervioso. Rodrigo nunca era puntual cuando estaba tranquilo. Nos sentamos en la sala. Esta vez yo también me senté. No necesitaba estar de pie. Ya no necesitaba esa ventaja pequeña. Tenía otras más grandes. Lo miré. ¿Cuánto de mí había en esa cara? Los ojos, la forma de la boca, la manera de juntar las manos cuando está incómodo. Rodrigo, dije. Sé todo. No respondió. Sé lo de la tarjeta adicional. Sé los retiros. Sé las transferencias, incluida la del día que yo estaba en el hospital con mi amiga. Y sé lo del notario. Sé que llevaste mi escritura sin decirme nada. Lo vi tragar saliva. Mamá, ¿yo puedo explicar? No vine a escuchar explicaciones. Vine a decirte lo que sé, para que no haya ninguna duda entre los dos. Respiré despacio. Y vine a preguntarte una sola cosa. Me miró. ¿Cuándo dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un recurso? El silencio que siguió fue el más largo de la mañana. Rodrigo bajó la mirada. Vi cómo la mandíbula se le tensaba. Vi cómo parpadeaba más rápido de lo normal. Vi al niño de 6 años debajo del hombre de 38. Y vi también algo que nunca había querido ver. Que ese niño había aprendido muy temprano que con las palabras correctas, con la mirada correcta, con el gesto correcto, podía obtener lo que necesitaba de mí. Y que nunca nadie le había dicho que eso tenía un límite. Esa parte era también mía. Esa parte también la cargaba yo. Pero cargarlo no significaba aceptarlo. No tengo disculpa, dijo al fin, voz baja, casi irreconocible. No te estoy pidiendo una. Lo miré un momento más. Hay un proceso legal en curso. El licenciado Paredes se pondrá en contacto con quien tú designes. Eso es todo lo que te voy a decir hoy. Se puso de pie despacio, como alguien que acaba de comprender que el suelo que pisaba no era tan sólido como creía. Vas a denunciarme. Ya tomé mis decisiones. Tú toma las tuyas. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento con la mano en el marco. No se volvió. Lo siento, mamá. No respondí. Escuché sus pasos en el corredor. El portón abriéndose y cerrándose. Me quedé sola en la sala. La bugambilia afuera, quieta. El sol de media mañana entrando por la ventana. Y un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no me pesaba. Los días que siguieron fueron difíciles de otra manera. No hubo más llamadas de Rodrigo. No hubo mensajes de Valeria. Solo silencio de su lado. Y del mío. Trabajo. Reuniones con el licenciado Paredes. Documentos que firmar. Declaraciones que dar. El proceso legal tiene un ritmo lento y burocrático que no le importa el dolor de nadie. Solo le importan las fechas, los sellos, los folios,
Aprendí a moverme en ese ritmo. También aprendí otras cosas durante esas semanas. Aprendí que el banco, cuando presentas las pruebas correctas, puede reintegrar montos que salieron de manera irregular. No todo, no de inmediato, pero el proceso existe. Aprendí que una escritura puede tener anotaciones en el registro público que no son visibles a simple vista, pero que un abogado sabe cómo rastrear. Y aprendí que hay instituciones que protegen a adultos mayores de la explotación patrimonial familiar, que no están solas, aunque el sistema a veces hace que parezca que sí. Y aprendí algo sobre mí misma que no esperaba aprender, que toda mi vida había confundido el amor con la disponibilidad total. Había creído que amar a Rodrigo significaba no tener límites con él, que ser buena madre significaba decir siempre que sí, que el sacrificio era la prueba del amor, y que si dejaba de sacrificarme, dejaba de amar. Esa confusión me había costado cara, no solo en dinero, en años de silencios tragados, de incomodidades ignoradas, de señales vistas y guardadas debajo de los manteles del cajón de la cocina. Un martes por la tarde, sentada en el jardín con una taza de café, me llegó un mensaje del licenciado Paredes. El abogado de Rodrigo había hecho contacto. Había una propuesta de acuerdo extrajudicial. Restitución de los montos identificados en un plazo de 18 meses. Reconocimiento formal del uso no autorizado de la tarjeta. Compromiso notarial de no realizar ningún trámite relacionado con la propiedad de la señora Elena sin su consentimiento explícito y documentado. A cambio, yo retiraría la denuncia penal. Leí el mensaje 2 veces. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la banca y bebí el café despacio. Afuera un pájaro cantaba en algún lugar entre las ramas de la bugambilia. El cielo estaba claro, de ese azul profundo que tienen las tardes cuando el aire está limpio. Pensé en lo que me había dicho el licenciado Paredes en nuestra primera reunión. Usted tiene que decidir hasta dónde quiere llegar. Había llegado hasta aquí, hasta este punto, donde mi hijo, a través de sus abogados, reconocía lo que había hecho, donde había consecuencias reales, donde mi nombre, mi cuenta, mi casa, volvían a ser completamente míos. ¿Quería ir más lejos? Quería ver a Rodrigo en un juzgado. ¿Quería ese proceso largo y agotador que me mantendría ligada a este dolor durante años? No lo sabía todavía, pero sí sabía algo, que cualquier decisión que tomara iba así a ser mía. No por miedo, no por presión, no por el peso de ser buena madre o de no quedar mal. Solo mía, y eso, aunque sonara pequeño, era algo que no había tenido en mucho tiempo. Esa noche llamé a Consuelo. Le conté todo. Desde el principio. El estado de cuenta, el banco, el abogado, la visita de Valeria, la conversación con Rodrigo. Consuelo me escuchó sin interrumpir, que para ella es un esfuerzo considerable. Cuando terminé, hizo silencio un momento. «¿Y cómo estás tú?», preguntó. «No, ¿qué vas a hacer?». «No, ¿cómo pudiste no verlo antes?». «No, pobrecita». «Solo, ¿cómo estás tú?». Tuve que pensar la respuesta. «Estoy entera», dije al fin. «Lastimada, pero entera. Eso es suficiente por ahora», dijo ella. Y tenía razón. Era suficiente. Esa noche, antes de dormir, fui al jardín un momento. La bugambilia estaba oscura contra el cielo. Solo se veía su silueta, pero yo sabía exactamente cómo era. Sabía cada rama, cada flor, cada lugar donde había crecido torcida, y había que guiarla para que siguiera hacia arriba. Mi madre la había plantado con sus propias manos. Yo la había regado durante 30 años. Y aquí seguía. Volví adentro. Cerré la puerta con llave, como había empezado a hacer desde aquella primera noche. Me lavé la cara. Me miré al espejo. A 63 años. El cabello gris. Las manos que conocían el trabajo. Todavía de pie. Mañana iba a llamar al licenciado Paredes para darle mi respuesta sobre el acuerdo. Pero eso era mañana. Esta noche solo necesitaba estar aquí. En mi casa. En mi cocina que huele a canela cuando llueve. En mi jardín con la bugambilia de mi madre. Aquí,
donde había construido todo. Aquí, donde nada ni nadie me iba a mover. Respondí al licenciado Paredes al día siguiente por la mañana. Le dije que quería revisar el acuerdo en persona antes de decidir. Que no iba a firmar nada sin leer cada palabra. Que necesitaba entender exactamente qué protecciones tenía yo en ese documento y cuáles eran los mecanismos de cumplimiento si Rodrigo no pagaba en los plazos acordados. El licenciado Paredes me respondió con una sola frase. Así es como debe hacerse. Oh, señora Elena, nos reunimos el jueves. Revisamos el borrador del acuerdo línea por línea. Había cosas que el abogado de Rodrigo había redactado de manera conveniente para su cliente. Plazos demasiado amplios. Cláusulas de incumplimiento demasiado suaves. Una redacción que reconocía los hechos, pero los envolvía en un lenguaje que los hacía parecer errores administrativos en lugar de lo que eran. Esto no, dije señalando un párrafo. Quiero que diga exactamente lo que pasó. Sin eufemismos. El licenciado Paredes sonrió levemente. Vamos a proponer modificaciones. La contrapropuesta tardó una semana en ir y venir entre los abogados. Durante esa semana yo seguí con mi vida. Fui al mercado. Regué la bugambilia. Tomé café con Consuelo 2 veces. Fui al médico para una revisión de rutina que había pospuesto demasiado. El médico me dijo que estaba bien. Presión normal, análisis en orden. Me preguntó si dormía bien. Le dije que mejor que antes. Me miró con esa expresión de médico que no termina de creer lo que el paciente dice, pero anotó algo en su libreta y no insistió. ¿Era verdad que dormía mejor? No perfectamente. Todavía había noches en que me despertaba a las 2 o a las 3 y me quedaba mirando el techo con los pensamientos dando vueltas. Noches en que recordaba a Rodrigo de niño y el dolor volvía fresco, sin avisar. Pero ya no dormía con esa sensación de amenaza que no podía nombrar. Esa incomodidad vaga que había tenido durante meses antes de encontrar el primer papel. Esa tensión de quien sabe que algo está mal, pero no sabe exactamente qué. Ahora sabía qué. Y saber, aunque duele, pesa menos que la incertidumbre. El acuerdo final se firmó un miércoles por la mañana. Las modificaciones que propusimos fueron aceptadas en su mayoría. El lenguaje fue más preciso. Los plazos más cortos. Las consecuencias de incumplimiento más claras. Se incluyó una cláusula que obligaba a Rodrigo a notificar formalmente si en algún momento necesitaba realizar cualquier trámite relacionado con mis bienes, con mi firma presente y verificada ante notario. Rodrigo firmó sin mirarme. Estábamos en la oficina del licenciado Paredes. Rodrigo al otro lado de la mesa, con su abogado al lado. Yo de este lado, con el mío. Cuando terminó de firmar, levantó los ojos un momento. Solo un momento. No supe leer lo que había en esa mirada. Había demasiadas cosas mezcladas. Vergüenza, sí. Enojo todavía, tal vez. Y algo más profundo que no tenía nombre fácil. Yo firmé después. Con la mano firme. Guardé mi copia del documento en la carpeta de cartón verde. Salimos a la calle por separado. Rodrigo y su abogado tomaron hacia la derecha. Yo me quedé un momento en la entrada del edificio con el licenciado Paredes. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Pensé en la respuesta, como alguien que acaba de terminar un trabajo muy largo. Dije. Él asintió. El proceso de restitución empieza en 30 días. Vamos a monitorear cada pago. Cualquier retraso me avisa de inmediato. Le di la mano. Tenía un apretón firme, de esos que dicen que la persona al frente se toma en serio lo que hace. Gracias, le dije. Usted hizo el trabajo difícil, respondió. Yo solo ordené los papeles. Caminé de regreso a casa. No tomé el autobús ese día. Caminé, aunque eran casi 40 minutos. Necesitaba el aire. Necesitaba que mis pies tocaran el pavimento de la ciudad a ese ritmo lento que deja espacio para pensar. Pasé por el parque donde me había sentado el día que salí del banco con el primer impreso en la mano. La misma banca bajo el mismo árbol.
Una señora diferente paseando un perro diferente. Pero el parque igual. Me senté un momento. Las palomas caminaban cerca de mis pies buscando migajas. El sol estaba en el punto exacto del mediodía. Esa luz blanca que aplana las sombras y hace que todo parezca más simple de lo que es. Pensé en algo que me había dicho el licenciado Paredes en nuestra primera reunión, cuando yo todavía tenía la voz un poco temblorosa y la carpeta verde sobre su escritorio, llena de papeles ordenados con miedo. Me había dicho, las personas que cometen este tipo de actos casi siempre cuentan con que la víctima no va a actuar. Cuentan con el silencio. Yo había roto el silencio. No con gritos, no con escándalos. Con una libreta verde, una carpeta de cartón y una visita con una oficina en un tercer piso sin elevador. Esa tarde llegué a casa y fui directo al jardín. Saqué las herramientas de la jardinería del cuartito pequeño junto al lavadero. Los guantes de tela, la tijera para podar, la regadera. Me puse a trabajar en la bugambilia. Tenía ramas que llevaban semanas necesitando corte. Crecimiento desordenado que jalaba hacia los lados, en lugar de hacia arriba. Le di forma durante casi una hora, con cuidado, sin prisa. Cuando terminé, me quité los guantes y la miré. Se veía mejor, más clara, más ella misma. Entré a la cocina. Me lavé las manos y puse café. Y fue en ese momento, con las manos mojadas todavía y el olor del café empezando a llenar la cocina, cuando sonó el teléfono. No era Rodrigo. Era un número que no reconocí. Contesté. ¿Elena? Una voz de mujer. Mayor, un poco ronca. Soy Nora. Nora Vidal. Fui compañera tuya en la textil hace muchos años. Perdona que llame así, de la nada. Tu número me lo dio Consuelo. Nora Vidal. Tardé un segundo en ubicarla. Luego llegó la imagen. Cabello negro, risa fácil, siempre con un termo de café en el turno de la mañana. Nora, dije. Claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, te llamo porque... Consuelo me contó algo de lo que estás pasando. Espero que no te moleste. Es que yo pasé por algo parecido hace 3 años. Con mi hija mayor. Me apoyé en la orilla de la cocina. ¿Tu hija? Sí. Diferente a tu situación. Pero parecido en el fondo. El manejo del dinero, los documentos, la manera en que te hacen sentir que tú eres el problema. Hizo una pausa. Quería decirte que salí adelante, que se puede, y que si algún día quieres hablar con alguien que entiende de verdad, aquí estoy. Me quedé callada un momento. Hay cosas que no se esperan, que llegan sin avisar y te tocan en un lugar que creías ya cerrado. Gracias, Nora, dije. Y lo decía de verdad. ¿Podemos tomar un café algún día? Sí, respondí. Me gustaría mucho. Colgué el teléfono y me quedé de pie en la cocina. Pensé en Nora, en Consuelo, en la señora del consultorio médico que me dio el nombre del licenciado Paredes, escrito en su agenda con letra pequeña y apretada. Mujeres que sin conocerse habían formado, sin planearlo, una cadena. Una mujer que habla con otra, que le da un nombre, un número, una historia, que dice, yo pasé por esto y sobreviví, y tú también puedes. Esa cadena me había llegado a mí en el momento exacto en que la necesitaba. Y yo, cuando llegara el momento, ibas a ser otro eslabón para alguien más. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete. Lo que viene a continuación es la parte que más cuesta y también la que más libera. Los primeros meses después del acuerdo fueron extraños. La vida siguió, como siempre sigue. El mercado, el jardín, el café de la mañana, las tardes con Consuelo. Pero había algo diferente en la textura de los días. Una ligereza que al principio no sabía cómo manejar. Estaba tan acostumbrada a cargar algo, a preocuparme por algo, a resolver algo, que la ausencia de esa carga se sentía rara. Como cuando llevas tanto tiempo con una piedra en el zapato que cuando te la quitas, el pie no sabe cómo caminar normal. Rodrigo no llamó durante casi 2 meses. El primer pago llegó puntual.
transferido directamente al licenciado Paredes, como indicaba el acuerdo. El segundo también. No hubo mensajes, no hubo contacto directo. Solo el movimiento en la cuenta que el abogado me confirmaba por escrito cada vez. Yo no llamé a Rodrigo tampoco. No por rencor. O no solo por eso, sino porque necesitaba ese silencio para ordenar lo que sentía. Separar el amor de la costumbre. Entender qué parte de lo que había cargado por décadas era devoción real y qué parte era simplemente el peso del hábito de no soltar. Fue Consuelo quien me preguntó lo que nadie más se había atrevido a preguntar. Una tarde de lluvia, y tomando chocolate caliente en su sala porque afuera el agua caía sin parar. Me miró por encima de su taza y dijo: ¿Lo extrañas? No respondí de inmediato. Miré la lluvia golpear el vidrio de la ventana. Extraño al hijo que creí que tenía. Dije al fin. No sé si ese hijo existió siempre, o si lo construí yo sola con puro deseo de que fuera así. Consuelo asintió despacio. Probablemente un poco de las dos cosas. Dijo. Probablemente. Esa es la parte más difícil de aceptar. No que Rodrigo sea completamente un monstruo, porque no lo es, sino que es un hombre que aprendió a tomar lo que necesitaba sin preguntar, y que su madre fue la primera maestra de esa lección sin saberlo. Eso no me absuelve a él, pero tampoco me destruye a mí. Somos dos personas que aprendieron cosas que no debieron aprender, y ahora cada uno carga con las consecuencias de lo que hizo con ese aprendizaje. Él, el peso de sus actos. Yo, el peso de haberlos permitido demasiado tiempo. Y ahora, por primera vez, los dos cargando lo propio. A los 3 meses del acuerdo, Rodrigo me mandó un mensaje. Corto. Sin adornos. «Mamá, ¿puedo llamarte?» Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego respondí. «Sí, esta tarde a las 6». Llamó exactamente a las 6. Eso otra vez me dijo que estaba nervioso. Hablamos poco más de 20 minutos. Sin gritos, sin reproches, sin el peso de las conversaciones anteriores. Él habló de que estaba en terapia, que su terapeuta le había dicho cosas difíciles que estaba tratando de procesar, que no esperaba que yo lo perdonara de inmediato, ni que todo volviera a ser como antes. Yo lo escuché. «No sé qué va a pasar entre nosotros», le dije al final. «No te puedo prometer nada ahora mismo, pero te escuché. Con eso es suficiente por hoy», dijo. Colgamos. Me quedé sentada en la silla de la cocina, la misma silla de siempre, la que tiene el respaldo un poco flojo del lado derecho desde hace años y que nunca he mandado a que te arreglar porque ya le tomé cariño así. No lloré. No sentí alivio enorme ni tampoco amargura. Sentí algo más tranquilo que todo eso. Sentí que era posible, con mucho tiempo y mucha honestidad de los dos lados, construir algo diferente, no lo mismo de antes, eso no. Lo de antes estaba construido sobre una mentira que los dos habíamos aceptado de distintas maneras, pero quizás algo nuevo, pequeño, despacio, con límites claros esta vez. Quizás el invierno llegó sin que me diera cuenta. Así pasa cuando uno está ocupado viviendo. Los días se acortan, el aire cambia de textura, y un mañana te levantas y ves que la bugambilia tiene menos flores que antes y que el cielo amanece tarde y con ese color gris que solo tiene el frío. Me gustan los inviernos. Siempre me han gustado. Hay algo honesto en una temporada que no pretende ser cálida, que dice claramente: esto es lo que hay, abrígate. Ese invierno yo me abrigué de otra manera. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. No grandes cosas. Cosas pequeñas que siempre había dicho que haría cuando tuviera tiempo. O cuando estuviera más tranquila. Y que en realidad nunca había hecho porque siempre había algo más urgente. Algo de alguien más que atender primero. Fui a un taller de tejido que daban los miércoles en el centro cultural del barrio. Había querido ir desde que lo anunciaron hace 2 años. Siempre había encontrado una razón para no ir. Esta vez fui. Era un grupo de 8 mujeres, la mayoría mayores que yo, 1 o 2 más jóvenes.
La maestra tenía 72 años y manos que se movían sobre las agujas con una velocidad que me dejó sin palabras. El primer día no aprendí casi nada. Me enredé 3 veces, perdí el punto 2 veces y tuve que deshacer media hora de trabajo. Pero salí del taller con algo que no esperaba llevarme. Salí con ganas de volver el miércoles siguiente. También empecé a escribir. No un diario exactamente, más bien notas sueltas. Cosas que recordaba, cosas que pensaba, cosas que quería dejar escritas porque me parecía importante que existieran en algún lugar fuera de mi cabeza. Escribí sobre mi madre y la bugambilia. Escribí sobre los años de la empresa textil, las mañanas de invierno llegando a las 6 a la fábrica con el café en termo y el frío pegado a los huesos. Escribí sobre Rodrigo de niño. Sus primeros pasos, su primera caída, la cara que ponía cuando intentaba ser valiente, y el miedo le ganaba de todas formas. Escribí también sobre todo lo que había pasado este año, sin adornos, sin buscar que sonara bien. Solo los hechos y lo que sentí alrededor de ellos. Escribir me ayudó a entender algo que no había podido entender solo pensando. Que lo que me había pasado con Rodrigo no empezó cuando él abrió esa tarjeta sin decirme nada. Empezó mucho antes. Empezó en todos los momentos en que yo dije que sí cuando quería decir que no. En todos los momentos en que guardé algo en el cajón de los manteles, en lugar de sacarlo a la luz. En todos los momentos en que elegí la paz de los demás sobre mi propia verdad. No lo escribí para castigarme. Lo escribí para entenderlo. Y entenderlo, aunque dolía, era también una forma de soltarlo. Nora y yo nos vimos por primera vez en diciembre, en una cafetería cerca del parque. Ella llegó antes que yo, ya con el café pedido, con esa manera de ser puntual que yo recordaba de los turnos de la textil. Se veía bien. Mayor, claro, como todas, pero con algo sereno en la cara que me recordó a lo que yo había sentido después de firmar el acuerdo. Esa tranquilidad extraña de quien ya pasó por el fuego y salió del otro lado. Hablamos casi 3 horas. Me contó su historia con su hija mayor, diferente a la mía en los detalles, igual en el fondo. La misma estructura de alguien que aprovecha el amor de una madre como si fuera un recurso inagotable. La misma lenta acumulación de pequeñas traiciones que una va ignorando, hasta que ya no puede. ¿Y cómo está tu relación con ella ahora?, le pregunté. Distante, dijo, sin tristeza exagerada, como quien describe el clima. Nos vemos en las fechas importantes, hablamos cuando es necesario. No tenemos la relación que yo quería tener, pero tengo la que puedo tener con honestidad. La que puedo tener con honestidad. Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo después de que nos despedimos. Porque eso era exactamente lo que yo estaba construyendo con Rodrigo. No la relación que había soñado cuando lo cargué por primera vez en el hospital. No la relación de madre e hijo perfectos que existe en las películas y en los discursos del Día de las Madres. La que podía tener con honestidad, con los ojos abiertos, con límites claros, con el amor que todavía existía, porque existía, pero ya no ciego ni incondicional de esa manera que en realidad no es virtud, sino renuncia. En enero pasó algo que no esperaba. Rodrigo me llamó un domingo por la mañana. Voz normal, sin la tensión de los meses anteriores. «Mamá, ¿puedo pasar a verte?» Solo yo. «¿Pasa algo?» «No, solo quiero verte». Llegó con una bolsa de pan dulce. Los mismos que a mí me gustan. Los de azúcar con anís. Nos sentamos en la cocina. Él sirvió el café. No lo pedí, simplemente lo hizo. Se paró, buscó los tazones, los llenó, los puso en la mesa. Un gesto pequeño. Pero era la primera vez en mucho tiempo que Rodrigo hacía algo en mi casa sin que hubiera una razón detrás, sin que hubiera algo que pedir después. Hablamos de cosas normales, de su trabajo, de un libro que estaba leyendo su terapeuta le había recomendado, de un vecino del edificio donde vive que tiene un perro que ladra toda la noche. En algún momento hubo un silencio.
de esos silencios entre dos personas que están aprendiendo cómo estar juntas de una manera nueva. «Mamá», dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «¿Sí? ¿Cómo estás tú? De verdad, no de cortesía». Me lo quedé mirando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había hecho esa pregunta de verdad, no como introducción a otra cosa, no como protocolo, solo la pregunta sola, esperando la respuesta sola? «Estoy bien», dije, «mejor que hace un año. Todavía procesando cosas». «Pero bien», asintió. «Yo también estoy procesando», dijo. «Mi terapeuta dice que voy a estar procesando un rato largo». «Eso es bueno», dije. «Significa que estás siendo honesto». Me miró, y en esa mirada, por primera vez en mucho tiempo, vi algo que reconocí del niño que había sido. No la versión que yo había idealizado. El real. El que tenía miedo y lo disimulaba. El que necesitaba más de lo que pedía y pedía de maneras equivocadas porque nadie le había enseñado las correctas. «Siento mucho lo que hice, mamá», dijo. «No como fórmula, de verdad». «Lo sé», dije. Y era verdad. Lo sabía, no porque lo hubiera perdonado completamente ni porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque lo conocía suficientemente bien para reconocer cuándo era real y cuándo era performance. Esto era real. «El perdón va a tomar tiempo», le dije. «No te lo puedo dar completo ahora mismo, pero tampoco te lo niego. Estamos en el proceso», asintió despacio. Se terminó el café. Se comió 2 piezas de pan dulce. Se fue a la 1 de la tarde con un abrazo en la puerta. Uno de esos abrazos que duran un segundo más de lo habitual. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Respiré. El olor de la cocina, el café, la canela que siempre está ahí cuando llueve, y un poco del pan dulce todavía en el aire. Mi casa. Mi vida. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. La primavera llegó con más flores en la bugambilia que el año anterior. No sé si fue la poda de invierno, o la lluvia que cayó diferente ese año, o simplemente que las plantas hacen lo que tienen que hacer cuando se les da el espacio para crecer. Pero estaban hermosas, rojas y violetas, y llenas de esa energía que tienen las cosas que no necesitan que nadie les explique cómo vivir. Las miraba cada mañana desde la banca del jardín con el café en la mano. Había empezado a levantarme más temprano. No por obligación, sino porque me gustaba esa hora antes de que el barrio despertara del todo. El silencio de las 6 de la mañana tiene una calidad particular. Es un silencio lleno, no vacío. Una mañana de marzo, sentada ahí con el café, hice un recuento, no de los daños. Ya había hecho ese recuento demasiadas veces. Un recuento diferente, de lo que tenía. Tenía esta casa, completamente mía, sin gravámenes, sin trampas, con la escritura limpia en el cajón del escritorio, donde siempre había estado. Tenía mis ahorros, mermados pero restituyéndose mes a mes con los pagos del acuerdo. No eran una fortuna, nunca lo habían sido, pero eran míos y nadie más tenía acceso a ellos que yo. Tenía a Consuelo al otro lado de la pared, con su lengua sin filtro y su sopa cuando no salgo al jardín. Tenía a Nora, con quien tomaba café cada 2 semanas y con quien podías hablar de cosas difíciles, sin tener que explicar desde el principio. Tenía el taller de tejido los miércoles. Ya no me enredaba tanto. Había terminado una bufanda azul que le regalé a Consuelo y que ella usa aunque no haga tanto frío porque dice que le gusta. Tenía mis manos. Estas manos que habían cosido telas ajenas, lavado platos, firmado facturas, podado bugambilias, ordenado carpetas verdes y firmado documentos que me devolvieron lo que era mío. Tenía 63 años y toda la lucidez del mundo. Y tenía algo más que no sabía nombrar exactamente, pero que se sentía como espacio. Como si después de décadas de llenar cada rincón de mi vida con las necesidades de otros,
Hubiera parecido un cuarto que siempre estuvo ahí, pero que nunca había abierto. Un cuarto solo para mí. Sin explicaciones. Sin permisos. Sin tener que justificar por qué lo necesitaba. El último pago del acuerdo llegó en septiembre. El licenciado Paredes me llamó para confirmarlo. Me dijo que el proceso había concluido satisfactoriamente. Que si en algún momento necesitaba algo más, ya sabía dónde encontrarlo. Le di las gracias. Colgué. Me senté en la cocina con la libreta verde. La abrí en la última página, donde había escrito aquella frase: la noche que todo empezó. ¿Desde cuándo? Debajo de esa pregunta, escribí la respuesta que tardé casi un año en encontrar. Desde siempre estuvo pasando algo. Pero desde el momento en que abrí los ojos, empezó a cambiar. Cerré la libreta. La guardé en el cajón de la cocina. No debajo de los manteles esta vez. En el cajón de arriba, a la vista, junto a las llaves de la casa y el recetario de mi madre, en el lugar de las cosas que no necesitan esconderse. Esa tarde llamé a Rodrigo. Primero fue él quien se sorprendió de que fuera yo quien llamara. Lo noté en la fracción de segundo que tardó en contestar. «Mamá, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Pasó algo?» «No», dije. Llamaba para decirte que el proceso terminó, que está cerrado de mi lado, y que si quieres seguir construyendo algo diferente entre los dos, yo estoy dispuesta. Despacio, con cuidado, pero dispuesta. Silencio. Uno de esos silencios que tienen temperatura. Este tenía calor. «Sí quiero», dijo. La voz un poco apretada, como cuando uno intenta no emocionarse demasiado. «Sí quiero, mamá». «Bien», dije. Entonces empezamos de ahí. Hablamos 15 minutos más. De nada importante. De su trabajo, de que Valeria había conseguido un nuevo puesto en su empresa, de que estaban pensando en mudarse a un departamento más grande. «Escuché», pregunté lo necesario. Estuve presente, pero sin perderme. Eso también era nuevo. Siempre había estado tan pendiente de él que me perdí a mí misma en la conversación. Esta vez estuve en los dos lugares al mismo tiempo, con él y conmigo. Colgamos con una despedida normal. «Hasta luego, cuídate, hablamos pronto». Simple, limpio, real. Esa noche hice algo que no había hecho desde que era joven. Me senté en el jardín después de que oscureció. Saqué la banca de madera que guardo adentro cuando llueve y la puse junto a la bugambilia. Me envolví en el rebozo de lana que tejí en el taller. Azul oscuro con un borde más claro, que no me salió del todo parejo, pero que me gusta así. Me senté a ver el cielo. No hay muchas estrellas visibles en el barrio. Demasiada luz de la calle, demasiado ruido de la ciudad filtrándose hacia arriba. Pero hay algunas. Las más brillantes se abren paso de todas formas. Me quedé ahí mucho tiempo. Pensé en mi madre, en la manera en que plantó esa bugambilia con sus propias manos, sin saber que décadas después su hija seguiría regándola. En cómo uno siembra cosas que no va a ver crecer del todo. En cómo eso no es tragedia, sino simplemente la forma en que funciona el tiempo. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por algo parecido a lo mío, las que lo habían resuelto, las que todavía estaban en medio del proceso, las que todavía no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. O sí se habían dado cuenta, pero todavía no tenían las fuerzas para moverse. Las pensé a todas sin conocerlas. Y les deseé, en silencio, lo mismo que yo había encontrado este año. No que no les doliera. El dolor es inevitable cuando uno empieza a ver con claridad lo que prefería no ver, sino que tuvieran una libreta verde donde anotar las preguntas. Que tuvieran una consuelo al otro lado de la pared. Que tuvieran el valor de subir 3 pisos sin elevador, a contarle su historia a alguien que sabe ordenar los papeles. Que tuvieran, sobre todo, la certeza de que lo que construyeron con sus manos es suyo, que ningún amor malentendido, ninguna costumbre de dar sin límite, ninguna voz que les diga que ya están viejas para defenderse, puede quitarles eso. Me gusta saber que no estoy hablando sola,
Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un comentario. Cuéntame algo, lo que sea. Y si todavía no le has dado like a este video, hazlo ahora. Cada like le dice al canal que estas historias importan, que estas mujeres importan. Entré a la casa cuando el frío de la noche empezó a calar de verdad. Dejé la banca afuera. Mañana la metería. Calenté leche. Me hice un chocolate sencillo, sin mucho azúcar, como me lo enseñó mi madre. Me senté en la cocina. La misma silla de siempre. El respaldo flojo del lado derecho. El olor a canela que no sé de dónde viene, pero que siempre está. 63 años. Sola en mi cocina un martes de septiembre. Libre. No libre de dolor porque el dolor de esto iba a Cheziran y a quedarse un tiempo más. Lo sabía. No libre de incertidumbre, porque nadie sabe qué viene después, ni cómo van a resultar las cosas que apenas empiezan. Pero libre de esa manera específica, que solo se entiende cuando una ha vivido lo contrario. Libre de tener que hacerme pequeña para que alguien más cupiera. Libre de guardar verdades debajo de los manteles. Libre de confundir el amor con la renuncia. Había tardado 63 años en aprender esto. Tal vez debí aprenderlo antes. Tal vez hubiera sido todo diferente si lo hubiera sabido a los 40, a los 30, a los 20. Pero las cosas se aprenden cuando se aprenden, y lo que importa no es cuándo llegaste, sino que llegaste. Bebí el chocolate despacio. Afuera, la bugambilia de mi madre seguía ahí en la oscuridad, esperando el amanecer como llevaba décadas esperándolo, quieta, firme, llena de flores, igual que yo. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, estas historias no existen sin ti del otro lado escuchando. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Hay más historias como esta, de mujeres reales que encontraron su camino de regreso a sí mismas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así hoy, comparte este video con ella. A veces la historia correcta llega en el momento correcto. Hasta la próxima.